Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esto es una ventana abierta para todos los que quieren aprender a hacer quesos artesanales. Estoy transmitiendo, como estamos en verano, estoy transmitiendo en el patio y el vecino se antojó de podar la grama. Entonces, bueno, vamos a esperar que termine. Sin embargo, no vamos a parar el show, vamos a seguir hablando. Tengo micrófono, o sea que espero que el audio sea bueno. Les pido disculpas por el impasse, pero bueno, son cosas que pasan cuando las cosas se hacen en vivo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Hoy no pude, como entré tarde, les pido disculpas por haber entrado tarde, porque siempre sale un problema. Entonces, no pude conectar la plataforma de StreamYard, entonces, perdón, la plataforma de Streamer. Entonces, pero bueno, no importa. Ya somos 30.786 miembros, lo que es muy bueno, cada vez crecemos más. Estamos en 16.900 en Instagram, el Cheese Hackers Club sigue creciendo y, como les digo, el 29 de abril vamos a hacer un giveaway, ¿ok? Y el primer premio va a ser mi programa de coaching, que lo estoy aumentando todavía más. Le voy a poner la parte de mercadeo y de la cuestión de cómo hacer páginas web y todas esas cosas, porque eso es lo que se está usando hoy día. Y yo tengo unas plataformas por allí que se pagan una sola vez y no hay que estar pagando hosting ni esas cosas. Entonces, el primer premio va a ser ese programa de coaching y el segundo premio va a ser el curso de quesos venezolanos, ¿correcto? El primer premio va a ser solo para los nuevos suscriptores. El segundo premio también va a ser solo para los nuevos suscriptores, así que suscríbanse. Van a haber 4 premios. El tercer premio va a ser un kit de queso suramericano, con el que van a poder hacer los quesos venezolanos, quesos colombianos, quesos nicaragüenses, brasileros, mexicanos, en fin. Ese sí va a ser para todos los suscriptores, ¿okay? Para los 30,000 suscriptores. Y el cuarto premio va a ser mi libro de Beginner's Bible for Cheesemaking, que aunque está en inglés, lo pueden traducir con el traductor de Kindle perfectamente. Yo he leído muchos libros en francés inclusive y les he puesto el traductor y los he leído perfectamente. Entonces, ese también va a ser para todos los suscriptores, para los 30.786, más los que se suscriban de aquí a abril. ¿Ok? Como les digo, es el 29 de abril que cae sábado y lo vamos a hacer en el show. Requisitos, muy fácil. Suscribirse en mi newsletter, en la página de Doctor Quesero, y suscribirse en YouTube, en Instagram, Facebook y TikTok. Y un tercer requisito que es taguear a 5 amigos. Entonces, yo voy a preparar un cibertubo y desde allí van a poder hacer todo. De todas maneras, mientras no sale, yo siempre llevo el control igualito y vamos a ir anotando las personas que se van suscribiendo para irlos anotando en el pool de los que van a concursar para el primero y segundo premio. ¿Ok? Bueno, como les digo, no estamos transmitiendo por streamer. Y recuerden que estoy promocionando la marca Milky. La marca Milky son los pasteurizadores Milky, que son muy buenos. Hay de 15, 30, 50 litros y los están en mi página web. Cualquier cosa los busco. Entonces, vamos a seguir con el programa. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar hoy sobre un tema, pero antes de entrar en materia, voy a ver cómo está la plataforma. Y bueno, ahí está la gente conectada, ahí está Mami, hija de Nino, está bien. Ya te dije lo que había que hacer, Mami, para que te anotes y te suscribas al canal. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy que a ustedes seguro les ha pasado. A mí me ha pasado, a ustedes también seguro les ha pasado, que es el efecto terroso en los quesos. ¿Okay? Vamos a hablar sobre el efecto terroso de los quesos. Y a menudo se encuentra en quesos de corteza natural y añejados en cuevas de maduración
Y esos quesos, al probarlo, desarrollan ese sabor como a tierra, como a barro. Entonces, ¿de dónde proviene ese sabor terroso? Esos quesos algunas veces se describen como mohosos. También se les dice que tienen sabor acuevado o sabor a cueva, por su traducción en inglés, ¿no? La traducción en inglés es la cavey. Entonces, se dice que tiene un sabor acuevado. ¿Okay? Y la sensación es parecida a la suciedad o parecido a sótano. A veces sale que el sabor nos recuerda a un olor. Eso pasa también en los quesos, ¿no? El hecho es que esos tipos de quesos presentan un sabor a tierra que no todo el mundo sabe apreciar. Ese sabor se puede encontrar en muchas variedades de quesos, pero a menudo es prominente en quesos curados en cuevas de maduración. Es decir, que son quesos de corteza natural. Digamos, por ejemplo, hay un queso que se llama el Cabrales. ¿Okay? También se consiguen quesos vendados. El Cabral es un queso azul. Entonces, y ese sabor tiene un sabor a viejo, mohoso, terroso. ¿Okay? Y algunos quesos de corteza lavada. Los quesos de corteza lavada, para que sepan, son los que tienen bacterias en la corteza. Y estas bacterias maduran el queso de afuera hacia adentro. Un ejemplo de ese queso es el típico, que es el queso Monster, que tiene ese cultivo que se llama Brevibacterium linens. ¿Okay? El sabor terroso se origina a partir de muchos compuestos diferentes. En algunos casos, ese sabor lo generan los microorganismos que crecen dentro o fuera del queso. En el caso de los quesos añejados en cuevas de maduración, los microbios que son nativos de la bodega o de la cueva, generalmente tienden a habitar la superficie del queso, a invadirlo y a producir compuestos que le dan al queso la bondad de la cueva, le dan las características de la cueva. Ese es el efecto, ¿no? Entonces, dado que muchos quesos terrosos obtienen el aroma o su sabor a ropa húmeda de los microbios de la superficie, esa terrosidad generalmente disminuye a medida que avanza la maduración. En otras palabras, cuando el queso va madurando, él va desarrollando sabores y esos sabores tienden a desaparecer o a mantenerse en la maduración. ¿Ok? Ahora bien, podríamos tomar como nota también a la industria pesquera. ¿Por qué? Y usar la acidez para debilitar el sabor terroso. ¿Okay? Ahora, ustedes me deben estar preguntando, ¿y qué tiene que ver el sabor a pescado con lo terroso del queso? Y para ser honesto, no mucho. Sin embargo, sepan que una de las moléculas, ¿verdad? Que una de las moléculas que hace que los quesos produzcan ese sabor terroso se llama geosmina. ¿Okay? ¿Okay? Y la geosmina también se puede encontrar en los músculos del pescado.